No hay culpa, porque Jesucristo nos salvó en la cruz del Calvario. Gracias. Te adoramos, te exaltamos, Señor, y te bendecimos. Te damos todo el honor y toda la gloria. Venimos a escuchar de tu palabra, Señor. Por favor, habla a nuestros corazones. Habla a nuestras vidas, Señor. Quebranta nuestros pensamientos. Quebranta aquello que nos ha costado cambiar. Y moldéanos no conforme a una moralidad o a un estándar humano, sino moldéamonos conforme a tu palabra, Señor. Te damos gracias, te damos todo el honor y toda la gloria a ti, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, ¿cómo están? Y aquí se ven diferentes todos. Pero seguimos aquí, vamos a seguir en el tesoro de las abundantes riquezas de Cristo en las Escrituras. Parte 27. Vamos a estar hoy en Efesios 18 y 19. ¿Sí? Vamos a buscar Efesios 2. Vamos a leer desde el versículo 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Recordad, pues, que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Amén. Esto está hablando Pablo a los Efesios, ¿no? Pablo, al llegar normalmente a una ciudad, normalmente iba primero a las sinagogas. Las sinagogas era un lugar de reunión donde estaban solamente los judíos. Se reunían ellos todos los sábados a conversar. Allí Pablo empezaba a predicar y la iglesia se iba extendiendo. Se iban añadiendo judíos y se iban añadiendo gentiles. Vamos a tener en cuenta estos dos grupos, ¿sí? Los judíos eran los nacidos en Israel, los que conocían la ley, los que conocían todos los pactos, todo el Antiguo Testamento. Ellos lo conocían porque eso fue destinado para ellos. Y estaban todos los gentiles, que eran todos los demás, los que no eran israelitas o no eran judíos y no conocían ni las promesas ni conocían los pactos que Dios les había dado, ¿sí? Pablo predicó así en Damasco, eso está en Hechos 9 del 20 al 21, en Antioquía de Pisidia, en Hechos 13 del 13 al 14, en Tesalónica, Hechos 17 del 1 al 4. Pero como empezaron y se iban añadiendo judíos y gentiles, Pablo empezó a mostrar a Cristo en las Escrituras. Si quieren me acompañan un momentico a Hechos 17 del 1 al 4.
17, del 1 al 4. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y representando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas juntamente con una gran multitud de griegos, no judíos, griegos temerosos de Dios, y muchas de las mujeres principales. Entonces la iglesia empezaba a formar o tomar forma de acuerdo a los judíos, los de Israel, y a los no judíos, todos los demás. Y es por esto que entre la iglesia empezaron a aparecer divisiones con respecto a si se debía judaizar o no judaizar. Es decir, el judaizar es guardar la ley, cumplir los mandamientos que los judíos tenían. Ellos tenían una serie de mandamientos alimenticios, una serie de mandamientos ceremoniales, tenían mandamientos de higiene en cuanto a cómo juzgar ciertos asuntos que pasaban entre ellos. Tenían varios mandamientos. Y había antiguos judíos que ahora decían que eran cristianos, que empezaron a asistir a la iglesia, y entonces empezó a haber como esta disputa entre ellos, ¿no? O sea, ¿será que no? Ellos decían que creían, ¿sí? Creemos en Cristo. Pablo nos mostró a Cristo en las Escrituras y está bien, entendemos y creemos todo lo que él dice. Ellos decían que creían. Pero también es necesario cumplir las 613 leyes que nosotros tenemos. Es decir, necesitamos confiar en Cristo, pero no podemos comer cochino. Debemos creer en Cristo, pero los sábados hay que guardarlos, no podemos trabajar, no podemos hacer nada. Hay que confiar en Jesús, pero hay que cumplir la ley. Y estas eran cosas externas que pensaban que acercaban a Dios. Ellos creían que por hacer estas cosas estaban más cerca de Dios, cuando en realidad eran inútiles para la piedad. No los hacían ni más ni menos aceptos delante de Dios. Ellos querían agradar a Dios por su buen carácter y comportamiento. Ellos pensaban que en sus fuerzas iban a poder cumplir con el estándar que Dios había establecido. Pero no había nada más alejado de la realidad. Y eso yo creo que nos deja una pregunta, y hoy le hago esta pregunta a ustedes. ¿Confiamos nosotros en nuestras fuerzas? ¿Confía usted en sus propias fuerzas? ¿Cree usted que puede agradar a Dios por lo que usted hace? Romanos 3, del 20 al 24, nos muestra el Evangelio. No hay manera de agradar a Dios por las obras, porque todos en el mundo, sean judíos, los de Israel, sean gentiles, los que no son de Israel, todos hemos pecado. No importa qué digan los demás de usted. No importa cómo sienta usted su conciencia. Tal vez usted se siente superior, se siente buen compañero, se siente buena gente, usted siente que es amable, usted siente que es humilde. No importa qué siente o qué piensa usted de usted mismo. Si usted no ha puesto su confianza en Cristo, usted está descalificado, porque nunca vamos a llegar al estándar de Dios. Romanos 3 del 20 al 24 dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. ¿Cuáles son la ley y los profetas? Esta es la ley y los profetas. Aquí están contenidos la ley y los profetas. La justicia de Dios ha sido manifestada y la podemos encontrar aquí. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Porque cuando creemos en Él, no es que vamos a ser perfectos, pero cuando creemos en Él, creemos en su vida, que Él fue como un cordero. ¿Sí? Mauricio decía unos domingos atrás que en el Antiguo Testamento tenían 10 corderitos ahí en el corral.
y todos los años iban y buscaban el mejor y lo sacrificaban para pagar sus pecados anuales. Pero al siguiente año la sangre de ese cordero ya no alcanzaba, se acababa. Y tenían que volver a buscar entre todos al mejor y volvían y lo sacrificaban. Pero cuando yo creo en Jesucristo, yo creo en la vida perfecta que Él vivió. Él fue sin pecado, cumplió toda la ley, para que los que creen en Él, en el momento en el que yo creo en Él, su justicia pasa a ser mía y mi pecado pasa sobre Él. No, para todos los que creen, escúchenle otra vez el 22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Fíjese bien esto, porque no es para los perfectos, porque no hay ningún perfecto, no hay nadie que sea perfecto, sino para los que creen. Porque no hay distinción. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos los seres humanos hemos pecado y esto nos descalifica y nos aleja de Dios, nos separa totalmente de Él. Él es santo y perfecto y no puede habitar donde hay pecado. Si usted cree que Dios puede ser amoroso y Dios va a tener misericordia de usted porque usted es buena gente, porque usted es buen compañero, porque los demás le dicen, uy, ¿sabe qué? Usted sí es panita, usted sí es calidad, usted sí... Déjeme decirle que no hay nada más alejado de la realidad. Dios no puede habitar donde no hay pecado. El pecado, la paga del pecado ya fue hecha por Jesucristo. Pero por eso Dios demanda que pongamos nuestra confianza enteramente en Él. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Cristo hace posible que podamos tener entrada a Dios. Él pagó el precio. Él vivió una vida perfecta por nosotros y nos justificó. Siendo justificados gratuitamente. Ojo con esa palabra, gratuitamente. Porque no dimos nada a cambio y no podemos darle nada a cambio a Dios. Solamente necesitamos poner nuestra confianza en Cristo. Él hizo todo en la salvación. Y en este contexto, en el contexto de los dos grupos, de los judíos, de los gentiles, unos pertenecían a Israel, gentiles no judíos, a quienes los judíos miraban con cierto desprecio porque no eran partícipes de las promesas. En este contexto es que aparecen las palabras de Pablo y allí podemos comprender lo dicho en el versículo 14, 15 y 16 de Efesios 2. Acompáñenme un momentico otra vez a Efesios 2. Capítulo 2, versículo 14, 15 y 16. Porque Él mismo es nuestra paz, Cristo mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no importaba si eran judíos o si eran gentiles, si conocían si eran de Israel o no eran de cualquier otra nación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Ya no había ordenanza que valiera para que yo pudiese ser salvo. Solamente tenía que colocar mi confianza. Solamente tenemos que colocar nuestra confianza en Jesucristo enteramente. Y en ese momento el Señor nos concede la salvación. No quiere decir que yo ya puedo vivir como yo quiero. Coloco mi confianza en Cristo y listo, me voy porque mis obras no valen de nada. Las obras van a ser un resultado, van a demostrarle a usted mismo y a los demás que usted verdaderamente será salvo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las buenas obras son el camino por el cual empezamos a transitar una vez que hemos creído verdaderamente y que nos hemos arrepentido de corazón.
Pero nuestras obras nunca van a ser garantía o no nos van a dar garantía para nuestra salvación. ¿Sí? Cristo fue el que hizo completa la salvación. Cristo pagó por la salvación completa. Los cristianos, judíos y no judíos, no importa de qué nacionalidad, no necesitamos guardar la ley para salvarnos. Solo necesitamos creer en Cristo, poner nuestra fe en Él y no confiar en nuestras obras. No confiar en sus obras para salvación. No confíe en que usted es buena gente. No confíe en que usted mira a sus vecinos, a los que trabajan con usted tal vez, a sus familiares, y usted cree que tiene un estándar o una conducta moral mejor que ellos. No confíe en eso para creerse salvo. Porque si usted confía en eso, la Biblia dice que usted es un necio. ¿Sí? No es garantía. Cristo solamente puede hacer posible la salvación. Cristo fue el que hizo posible nuestra salvación muriendo en la cruz del Calvario. Por eso miremos todos los días a Cristo y pongamos nuestra atención completamente en Él y pongamos nuestra fe enteramente en Él. Porque cuando hacemos eso, entonces verdaderamente hemos experimentado esta salvación tan grande. ¿Has puesto tu confianza en Cristo o estás confiando en tus obras? Hágase esa pregunta una vez más. Tus obras no alcanzarán a darte el favor de Dios. No alcanzarán a salvarte. No serás justificado por tus obras. Por nada de lo que hagas alcanzarás a ser justificado. Versículo 18 de Efesios 2. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Por medio de Él. Es una acción hecha por Dios mismo. No fue que nosotros quisimos entrar, fue Él quien nos dio acceso. Y tenemos en Efesios una larga lista de todas las cosas que Dios hizo por nosotros. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Efesios 1:3. Nos escogió en Él. Efesios 1:4. Nos predestinó para adopción. Efesios 1:5. En Él tenemos redención. Efesios 1:7. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Efesios 1:9. Hemos obtenido herencia. Efesios 1:11. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2:5. Nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. Efesios 2:6. Nos dio fe y nos salvó. Efesios 2:8. Y nos acercó a Él. Efesios 2:13. Hizo todo esto para darnos entrada al Padre. No hay mayor bien. No hay nada que se pueda comparar con las bendiciones espirituales dadas por Dios. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nadie después de morir se ha llevado una casa. Nadie después de morir se ha llevado un carro. Nadie después de morir se ha llevado unos dólares. Nadie después de morir se ha llevado a su familia. Nadie después de morir se ha llevado su moral. Y ha dicho: yo me llevé mi moralidad, soy una buena persona. Pero Dios nos promete que si depositamos nuestra fe en Jesucristo, entonces despertaremos con Él. Y nuestra alma será para siempre y habitaremos por siempre con Él. Tu mente va más allá de lo terrenal. ¿Has pensado alguna vez más allá de lo que pueda pasar en la tierra? ¿O te preocupas solamente por los viernes, la paga, por el sábado, esto, por aquello? Y no digo que todo eso esté mal, no es importante porque aquí vivimos y existimos. Pero ¿has pensado más allá de eso en la eternidad? ¿Piensas en qué pasará después de la muerte? ¿Has puesto tu confianza en Cristo
para salvación? ¿O estás confiando en tus obras? Porque si estás confiando en tus obras, tu lugar después de la muerte va a ser el infierno, no va a ser el cielo. Versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Los unos, judíos, ¿sí? Gente de Israel. Gente que iba a la iglesia los domingos, que sabía y conocía la ley, que decían conocer a Dios, pero que a final de cuentas confiaban en sus obras para agradar a Dios. Tal vez era gente que usted y yo hubiésemos mirado y hubiésemos dicho, sí, yo creo que ellos son salvos, pero solo por sus obras. Los otros, porque el versículo dice, por medio de los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre, por medio de los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Los otros eran gentiles, gente que no era judía, gente que nunca había escuchado de Dios, que vivía su vida sin ninguna ley y como mejor le pareciera. Pero por medio de Él, al poner tu fe en Él, si eres de unos, si eres bien portado, si asistes a la iglesia, si tal vez tu conciencia, los demás hablan bien de ti, o si eres de otros que no entiende muy bien lo que estamos haciendo aquí, tal vez primera vez que usted viene aquí y no entiende muy bien lo que estamos haciendo aquí, no importa cuál seas, si usted deposita su confianza totalmente en Jesucristo, usted va a ser justificado, va a ser regenerado y va a ser salvado. Y cuando usted muera, le aseguro que usted va a estar allá con el Señor, porque así su Biblia, su palabra lo dice. Romanos 3:30. Acompáñenme un momentico a Romanos 3:30. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe los que confían en Él, los que ponen su fe en Él. A los circuncisos, otra manera de llamar a los judíos, a los que son de Israel. Y por medio de la fe, de la misma manera que justificará a los judíos, a los circuncisos, por medio de la fe, a los incircuncisos, que es otra manera de llamar a los gentiles. Es solamente la fe en Cristo. No hay más nada. Y volvemos otra vez a la misma pregunta. ¿Has puesto tu confianza en Cristo para salvación? ¿O estás confiando en tus obras? Piensa tu mente en la eternidad. Piensa tu mente más allá de lo que está en esta vida. Versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Las puertas están abiertas para entrar al Padre, no como enemigos, sino como hijos, a todos aquellos que creen y ponen su confianza en Cristo Jesús. Hebreos 10 del 19 al 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado
de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Solo cuando pones tu confianza en Jesucristo, obtienes entrada al Padre. Y otra vez vuelvo y le hago la misma pregunta. ¿Has puesto tu confianza en Cristo para salvación? ¿O estás confiando en tus obras? Versículo 19 de Efesios 2. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Así pues, o como consecuencia, no a nuestras obras, sino a todo el favor de Dios mostrado, su gracia, su amor, su misericordia, a todo lo que hemos leído a lo largo del libro de Efesios, a sus bendiciones espirituales, a que nos escogió en Él, a que nos predestinó para adopción, a que en Él tenemos redención, a que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, a que hemos obtenido herencia, que fuimos sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados, a que nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales, a que nos dio fe y nos salvó, a que nos acercó a Él. Gracias a todo eso, hemos podido tener entrada al Padre. Ha sido una consecuencia de lo que Dios mismo hizo por nosotros. Y lo que quiero que entienda y que se lleve claro esta mañana es que no hay nada bueno en nosotros en virtud de la salvación. No hemos obtenido la salvación porque hicimos algo, porque dejamos de hacer algo, porque nos abstuvimos de ciertas cosas. No, usted y yo obtuvimos la salvación por todo lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Porque Dios despertó el deseo, movió todos los hilos, hizo lo mayor posible, hizo todo lo que había posible para que usted y yo creyéramos. Y si usted hace memoria tal vez de usted mismo, de su biografía, de su historia, por decirlo de alguna manera, tal vez usted se encuentra en una posición diferente. Usted corría de Dios, usted no, pero Dios es soberano y Él hace como quiere. Y si usted está aquí escuchando esta palabra, quisiera yo y quiere el Señor que se lleve esta pregunta. ¿Has puesto tu confianza en Cristo para salvación? ¿O estás confiando en tus obras? Tus obras no te alcanzan. Tus obras no te alcanzan. Yo quiero agradar a Dios, pero no quiero a Cristo, no quiero poner mi confianza en Dios porque yo soy buena gente, porque yo soy chévere, porque yo soy mejor que el vecino. Mire, el vecino llega borracho todos los sábados y yo no. Mire, es que el primo mío es mentiroso y usted lo viera. Pero está poniendo usted su confianza en esas obras. Usted cree que por no ser mentiroso, por no tomar un sábado licor, por eso es salvo. Si es así, está colocando su confianza en las obras. No pongas tu confianza en las obras. Pon tu confianza en Cristo para salvación. Versículo 19. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Efesios 2:12. Tengan en contraste este versículo. Ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois ciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Recordad que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Éramos extraños y extranjeros, pero Él nos adoptó como hijos y nos hizo parte de una familia que es la iglesia, una familia universal. Ya no hay distinción de nacionalidad, de raza. Ya no hay judío o gentil. Ya no importa
lo externo, dónde nacimos o de dónde venimos, porque ahora somos conciudadanos de los santos. Y santo no quiere decir que no pequemos. Santo es apartado para Dios. Somos santos no porque no pequemos, perdón. Somos santos porque fuimos apartados para Dios. Aunque fallemos, aunque pequemos, aunque en algún momento hagamos las cosas mal, en usted y en mí hay algo que no es otra cosa que el Espíritu Santo de Dios, que siempre nos va a redarguir y nos va a llevar de vuelta a su presencia. La iglesia, que es la familia de Dios, es un lugar de personas santas. Santas no porque no pequen, santas porque son apartados para Dios. Es un lugar de personas santas que son conscientes de su pecado y de sus errores, pero con su confianza puesta totalmente en Jesucristo y su obra en la cruz. Miembros de la familia de Dios. No es como si se nos hubiese dado un pasaporte o como que se nos dio un apellido nuevo, porque Dios hace mucho más que eso. Es como si nos hubiesen cambiado el ADN, que demuestra que ya no podemos pertenecer a nadie más, sino solamente a Cristo Jesús. Y cierro con la misma pregunta. ¿Has puesto tu confianza en Cristo para salvación o estás confiando en tus obras? ¿Crees que por ser buena gente vas a entrar al cielo? ¿Crees que por venir a la iglesia los domingos vas a entrar al cielo? Si es así, déjenme decirle esta noche que no van a entrar al cielo por eso. Entraremos al cielo porque ponemos nuestra confianza en lo que Él hizo en la cruz. Cristo me justificó. ¿Sí? La vida perfecta que Él vivió fue imputada a mí. Y mi pecado fue sobre Él. Y Dios, que es un juez justo, le dio el justo pago de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Uno escuchaba antes, cuando en Semana Santa decía, uy, la gente antes sí era mala, ¿no? Pues crucificaron al pobre Señor Jesucristo. Pero fueron nuestros pecados y fue por amor. Fue para que usted y yo pudiésemos disfrutar de las bendiciones espirituales que Dios preparó para nosotros. Una eternidad con Él, poder disfrutar de su presencia. Veíamos un video de Sujel Michelén que decía que lo más hermoso, lo más precioso, lo de mayor valor que va a haber en el cielo es Jesucristo. Vamos a poder disfrutar de Él allá. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre,